cristología nos lleva a la pregunta: ¿existió Jesús eternamente? ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Existió Jesús eternamente? No. Jesús no es preexistente, el Hijo es existente. El Hijo... Pero Jesús no fue eterno, Jesús tiene un comienzo, que es en el vientre de María, ¿verdad? De Jesús. Jesús como persona, como naturaleza humana. Claro, el Hijo se encarnó en el vientre de María y existe ahí y se le conoce como Jesús, ¿verdad? O como lo llaman también Jesucristo, dándole esos dos títulos, ¿no? De Mesías y de Jesús. Con esas dos naturalezas, como naturaleza del Hijo divino y la naturaleza de Jesús humana, ¿verdad? Jesucristo, el Mesías esperado. Y así un montón. Recuerdan, les mandé sobre cristología, el doctor Daniel Caballero les mandé sobre la cristología y ahí hace esa pregunta, ¿no? Y muchos caen. Si Jesús era eterno o no. Y no, el Hijo es eterno. El Hijo es eterno. Y hay otras preguntas. ¿Quién murió en la cruz? ¿Murió Dios? ¿Murió el Hijo? ¿Murió Jesús? Y así hay preguntas, ¿verdad? Que debemos, básicas, como él dice el doctor, son preguntas básicas, que todo cristiano en su momento, en la edad primitiva, lo conocían, y que hoy en día solamente nos dedicamos a decláralo y eso, y hemos perdido, se ha perdido todo ese conocimiento cristológico, ¿verdad? Eso que era básico y que Pedro dice en Pablo, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice dejando los rudimentos, ¿verdad? Lo básico, vamos a ir avanzando. Y tuvieron que enseñar otra vez lo básico. Hoy en día, en la iglesia de hoy, tenemos que enseñar lo básico otra vez a las iglesias. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto que en el año 1900 se perdió todo ese conocimiento cristológico y todo eso, ¿verdad? Y tenemos que volver a reeducar en lo básico, en la leche. En vez de estar comiendo ya bocadillos, debemos estar tomando leche otra vez, ¿verdad? ¿Y qué necesidad hay? Y por eso vamos a aprovechar la predicación de hoy. Es el momento más importante de la adoración del Señor. La alabanza es parte de la oración, ¿verdad? Que le cantamos al Señor, alabamos al Señor, alzamos nuestras voces, pero ahora es momento de escuchar al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a seguir en ese espíritu, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este momento, Señor, especialmente que vamos a tocar sobre el nacimiento de Jesús, Señor. Como os dije, diciembre tiene este mes toca 5 domingos, pero los cuales vamos a utilizar los primeros 4 domingos, porque el último hablaremos ya del año nuevo que se acerca, pero hablaremos este domingo de Isaías, cómo Dios profetizó la llegada de este niño en el Antiguo Testamento. El próximo domingo el hermano Pedro predicará la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién hizo esa transición? Juan el Bautista. Y cómo allanó el camino para la venida del Señor Salvador. Entonces él hablará esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo Juan el Bautista, ¿verdad?, profetizó la llegada del Mesías, que no tenía ni siquiera el nivel para amarrarle los calzados, ¿verdad? Dice eso Juan el Bautista. Luego predicaré yo cómo el Nuevo Testamento profetiza la llegada del Mesías, de Jesús. Y terminará, el siguiente domingo que sigue, terminará nuestro hermano Rubén, cómo nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento anunciando ese intermedio del Juan el Bautista, cómo el Nuevo Testamento habla del nacimiento de Jesucristo, y nuestro hermano Rubén hablará ya del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el último domingo ya lo dejaremos para ese año viejo que pasa, y al siguiente domingo hablaremos de cómo hay un nuevo año. ¿Vale? Ese es el mes entero que tenemos de fiesta, mientras que el mundo celebra al Jojó, como dice Lucas, al Jojó. Nosotros vamos a hablar cómo en estas fechas, ¿verdad?, se predica a nuestro Señor y Salvador en su nacimiento. Y para ello vamos a ir a Isaías 9, del 1 al 7. Y le voy a pedir a Alessandro que nos lea los 7 versículos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció en la sierra, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados. Pasto del fuego, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de paz y sobre su reino, de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias, Alessandro. Hoy les traigo solo 3 puntos. 3 puntos. El punto número 1, luz en la tiniebla. El punto número 2, un niño nos es nacido. Y el último punto, el punto 3, el reino de Jesús. Y es interesante, porque si se han dado cuenta, los primeros 5 versículos habla de desolación. Desolación por completo. Cuando Noa y Luca, antes que nacieran, claro, nos dijeron su sexo. Gracias a la modernidad, a las radiografías, a las ecografías de hoy en día, las ecografías, cuando te hacen la ecografía te dicen el sexo del niño. Este es varón, este es mujer, ¿verdad? Tú vas a tener una mujercita, un varoncito. En el caso de Jesús no había ecografía, ¿verdad? Yo no sé si existiría en ese tiempo, no, el vientre lo tiene más para abajo, más para la izquierda, bueno. Pero en ese tiempo no había ecografía y no podían saber el sexo del niño. En el caso de Jesús no fue necesario una ecografía, porque tenían lo mejor de todo, que era la profecía, y ya habían profetizado que vendría un niño, un varón, ¿verdad? Un varón vendría, que vendría a este mundo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. En este caso fue anunciado primero de forma primigenia. De forma primigenia fue anunciado en el huerto, la simiente de la mujer, la simiente de la mujer. Y hoy nos dice Isaías que era un niño, un hijo, un varón. Una profecía redentora, progresiva a través de toda la historia bíblica, hasta que el día que nació. Y hoy esperamos que regrese nuestro Señor y Jesucristo y Salvador. Luz en la tiniebla. Les dije que el primeros versículos habla de desolación. Versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad. O sea que están en oscuridad. Por eso es que dice, mas no habrá siempre. En ese momento hay oscuridad. Para la que está ahora en angustia, ¿te das cuenta? Oscuridad, angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará la gloria, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Así que Isaías está profetizando, está dando una advertencia de desolación, de aflicción, de oscuridad. Esto es lo que causa cuando una potencia invade un reino. Siempre la mayor fuerza, la mayor potencia, el reino más grande, destruirá, vencerá, ¿verdad?, al reino más pequeño. Y eso pasa hoy en día con los países
más poderosos. El más poderoso vence al más pequeño y somete al más pequeño. En este tiempo Isaías está advirtiendo al reino de Judá que confíen en Dios o de lo contrario serán desolados. Así como pasó en ese tiempo, si ustedes hoy en día no confían en el Señor, les pasará, les advierto que habrá lo mismo que pasó en el tiempo de Neftalí, pasará hoy en día. Le está advirtiendo al reino de Judá que serán desolados si no obedecen al Señor, al Dios. Para ello advierte que no se aparten de Dios, que confíen en Jehová. Para ello pone en un ejemplo las tierras de Zabulón y Neftalí, que fueron arrasadas, fueron diezmadas, fueron casi destruidos por completo. Pero también les da una esperanza. También les da una esperanza cuando volvemos nuestro rostro y confiamos en el Señor. Vosotros van a ser desolados, no han confiado en el Señor. Va a haber destrucción, desolación, va a haber oscuridad, pero hay una luz de esperanza si vuelven su rostro a Jehová. Isaías 8, 21, 22. Isaías 8, 21, 22. Y esto es lo bueno que está antes del versículo 9. Así que dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, en altivez, como Pedro Sánchez, altivo, ahí. Y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Israel, a pesar de la advertencia, eso les va a pasar, eso les va a suceder. Dar un mensaje tan fatalista, tan lleno de angustia a un pueblo que ya está sufriendo aflicciones, como dice el capítulo 9, les dará esperanza, mas no habrá siempre, te das cuenta, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Judá, estás en angustia, pero no siempre va a ser así. Vuelve tu rostro a Jehová, vuelve tu rostro al Dios Trino. Y pone como ejemplo a los pueblos que una vez pasado fueron diezmados, tal como la aflicción que le vino en el tiempo. Livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pone ejemplo estos reinos diezmados. El reino del norte cayó ante el vigoroso atacante y enemigo sirio, y el pueblo se fue llevado cautivo a una tierra extraña. Eso es lo que le pasó a estos pueblos de Zabulón, de Neftalí. Isaías advierte al reino del sur, al reino de Judá, que está siguiendo los mismos pasos que el reino del norte. No están confiando en Dios, no están confiando en Dios. Isaías 8, 18, 21. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, en alto. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no verán la luz, seguirán en tinieblas, se portaron de Dios, se apartaron de Dios, que es la luz, y ahora están en tinieblas. No obedecieron, están en tinieblas, se apartaron de la luz que es Dios. Es exactamente lo que le pasó al reino del norte. Así como Dios lo profetizó, exactamente así pasó. Luego viene la profecía, el profeta Jeremías.
Nabucodonosor II, el líder histórico de Babilonia, invadió Jerusalén por primera vez en el año 597 a.C. y el rey Joaquín fue deportado a Babilonia junto a otros destacados ciudadanos, incluido el profeta Ezequiel. Todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Eso es lo que profetiza Jeremías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Te das cuenta la profecía? Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Vemos que Dios aprieta, pero no ahoga. Dios aprieta, pero no ahoga. Hay esperanza en medio de la aflicción. Y podemos ver esa primera profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este capítulo. Mateo 4, 12, 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dijo a Nazaret, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de, qué casualidad, en la región que había sido desolada, Zabulón y de Neftalí. ¿Recuerdan que llegaría la luz en algún momento? Esa profecía se está cumpliendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo llegó, Jesús llegó a esas tierras y luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La profecía de Isaías cumpliéndose en la vida de Cristo, en la vida de Jesucristo, en la vida de Jesús. Se cumple la profecía de Isaías por Dios, en Jesús nuestro Salvador. Se cumple esa profecía. Y esto debe llenarnos a nosotros hoy en día de esperanza en medio de las aflicciones, sabiendo que aún hay esperanza. En medio de tus aflicciones, Dios está con nosotros, y mientras vivamos en las tribulaciones, saber que nuestro Señor y Salvador está junto a ti, junto a nosotros. Como seguiremos viendo más adelante, confía en Dios y ten tu mirada en el camino y no te apartes del camino. Ten tu mirada en Jesucristo, en Dios. Y si has desviado del camino, haz lo mismo que dice el profeta: vuélvete y mira a Jehová. Arrepiéntete y mira a Jehová. Estás en aflicción, recuerda que Dios está contigo. El versículo 2 de Isaías 9 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz. Ya hemos visto que en el tiempo de Jesucristo Él cumple esa profecía, ¿verdad? El pueblo de Zabulón, el pueblo de Neftalí están en una gran tribulación. Les llama los que se moran en tierra de sombra y muerte. Se les llama los que moran en tierra de sombra y muerte. Y esto es lo que le espera al reino del sur. Les está diciendo: a vosotros les espera sombras de muerte. Y eso es lo que está en tu vida tal vez. Tal vez estás viviendo un momento de sombra. Pero confía en el Señor, confía en el Señor. Si tú, que estás apartado de la comunión con Dios, andas en sombra de muerte, tú que rechazas a Dios, que estás muerto en tus delitos y pecados, estás en sombra de muerte. Pero Jesús vino a dar luz. Jesús vino a darte luz. Jesús vino para que te arrepientas. ¿Qué comenzó a predicar Jesús cuando vino? Arrepentíos. Y si tú estás en sombra de muerte, arrepiéntete. Arrepiéntete.
porque el reino de Jesucristo ha llegado. El reino de luz ha llegado a tu vida. Todo el que se acerca a Cristo viene y tiene vida, nace de nuevo. Porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga, dice Jesucristo. Si no has venido a los pies de Cristo, arrepiéntete, porque su carga es fácil de llevar. Mateo 11, 25, 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, a los que han nacido de nuevo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Os haré descansar. Estés en viaje, en sombra de muerte, en tinieblas, Él te hará descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto fue escondido a los sabios y a los entendidos. Y no malinterpretemos, ¿verdad? Que estudiar no es bueno, porque si te haces sabio y si te haces entendido, para ti no hay revelación. No. Lo que estaba escondido era el Evangelio. El Evangelio estaba escondido en el Antiguo Testamento, ahí en ese primogenio estaba escondido, y ahora cuando viene Jesucristo es revelado ese Evangelio. Y fue revelado a los niños. ¿A quiénes eran esos niños? Aquellos por los cuales Jesucristo vino a dar su vida. Y esta es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz de vida, luz de la vida, luz de la vida. Jesús es la luz en las tinieblas. Es quien te da luz en este mundo de tinieblas, porque este mundo es un mundo de oscuridad, de pecado, pero en este mundo hay luz, y su iglesia tiene que dar esa luz. Israel fue escogido como pueblo para dar luz y no lo cumplió. Para eso el Señor tenía sus escogidos, su iglesia, para dar luz, y nosotros llevamos esa luz que es Cristo. Pero esa luz fue rechazada. Esa luz fue rechazada y fue clavado en la cruz del Calvario. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tus obras son malas, arrepiéntete. Tus obras son malas, arrepiéntete. Arrepiéntete. En Jesús tenemos vida nueva, llena de emociones como el gozo de ser nuevas criaturas, porque nos ha resplandecido esa luz que es el Señor. Versículo 3 de Isaías 9. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. ¿Qué les he dicho hace un momento? Que Jesús, cuando te da vida nueva, te llena de gozo. Y cuando viene la luz a tu vida, te llena de gozo. Es lo que está diciendo, te regocijarás, ¿verdad? Como cuando se reparten despojos. Un pueblo puede ser derrotado, un pueblo puede ser diezmado, pero Dios les da esperanza que cuando regresen a Él, a Dios, todo será hecho de nuevo. Y les dice que multiplicarán a la gente y aumentarán sus alegrías, porque nuevamente tienen su tierra y empiezan a sembrar y a cosechar. Vives en aflicción, vives en ese mundo de tiniebla, pero viene Cristo, vienes a los pies de Cristo, esa luz admirable, esa luz que es el Señor,
y te llenas de gozo a pesar de tus problemas, a pesar de tus aflicciones, lleno de gozo. Hermano y amigo, Jesús es nuestra primicia. Jesús es nuestra primicia y nosotros somos su descendencia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Tenemos una identidad que es en Jesús. Y no malinterpretemos la identidad que hablan en otras denominaciones. No, nuestra identidad es Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Y hasta que esta es y que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, que somos hijos de Dios en Cristo, en el cual tenemos gozo, alegría. Cada día somos multiplicados, porque gente viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la profecía. Y os multiplicaré. El pueblo será multiplicado y sembrarán y se llenarán de gozo y volviendo a renacer ese pueblo, a tener vida. Eso es lo que pasa en tu vida, es lo que está diciendo Isaías. Esa es la profecía para nosotros, para su iglesia, que somos siendo multiplicados. ¿Y tú? ¿Vendrás a Jesús en arrepentimiento y fe? No eres cristiano, pero estás aquí, escuchas cada domingo el sermón. ¿Vendrás en arrepentimiento y fe? Pues te animo a que lo hagas, Ven a Cristo y deposita tu carga en Cristo, porque su carga es ligera y tu yugo será quebrantado. Versículo 4 de Isaías 9. Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Te has dado cuenta? Vendrás a los pies de Cristo y tu yugo que llevas será quebrantado. Isaías le dice al pueblo de Judá, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Los madianitas fueron un pueblo antiguo originario de Canaán y descendientes directamente de Abraham, como hijos de Madián, como su hijo era Madián de Abraham. Génesis 25, 1 al 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán y Madián, Isbac y Sua. Así que Abraham tuvo más hijos, No se creen que tuvo 2, ¿verdad? No, tuvo mucho más hijos. Gedeón libera las tierras de Aser, Zabulón y Naftalí de los reyes madianitas. Jueces 7:25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Por eso se llama la peña de Oreb. Lo han descubierto, ¿verdad? Por eso se llama la peña de Oreb. Y Seb, le tomaron en el lagar de Seb. Lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, que quedó para la historia, en el día de Madián. Jesús es nuestro libertador. Jesús derrotó a quien nos oprimía, el pecado, la muerte, Satanás. Ahora somos libres y seámoslo siempre, como dice el himno nacional del Perú, seámoslo siempre gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Sigue, ¿verdad? Hasta el versículo 5 sigue esa desolación. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, ya nada nos oprime, ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás. Cesaron las guerras, porque Jesús las ganó todas por nosotros. En Él hay victoria. No, nosotros no somos victoriosos. En Él
hay victoria. Y nosotros estar unidos en Él somos victoriosos. Apartado de Cristo, no hay victoria. Hay pecado, muerte, desolación, oscuridad. No somos victoriosos, no hemos ganado ninguna guerra. Jesucristo en la cruz del Calvario ganó la guerra. No eres un campeón, Jesucristo es el campeón. No te creas lo que dicen por ahí. Jesucristo es el campeón que venció la muerte en la cruz del Calvario, a todo el pecado y a Satanás. Así como Dios lo llevó a la victoria con Gedeón, pero esta vez es un verdadero comandante en las fuerzas espirituales y celestiales, llamado Jesús, llamado el Rey de Reyes, un rey coronado para ganar la guerra. La guerra de Él es la victoria y nuestra la alegría. ¿Por qué? Porque es nuestra alegría vivir en paz con Dios, vivir en paz con Dios. Esta victoria de nuestro Señor Jesucristo se profetiza empezando desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, se profetiza en su nacimiento. Vimos la promesa en medio de la maldición. Vemos esta promesa en medio de la maldición. ¿Recuerdan en el huerto de donde está Adán y Eva y profetizan que en medio de esa maldición, ¿verdad?, a la mujer se profetiza que en la simiente habrá un Salvador? Un Salvador. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente antigua, aplastará sus obras, sus secuaces y todos sus enemigos. Ahora, este plan redentor progresivo nos va a dar más detalles y me lleva a mi segundo punto. Un niño nos es nacido. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Y de aquí saqué el título, Hijo nos es dado. Ese es el título del sermón, Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muchos dicen que fue un hijo de Isaías, el que en su momento salvó a ese pueblo. Pero el hijo de Isaías era admirable. Así como dicen estos teólogos, no, fue un hijo de Isaías. El hijo de Isaías era admirable, era consejero, era Dios fuerte, era el Padre eterno, era príncipe de paz. No, estos son atributos del mismo Dios. Fuerte, eterno, Padre, príncipe de paz. Atributos. Esta es una profecía, ¿verdad?, del Mesías, del Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Antes del capítulo 9, ¿te das cuenta? Y antes del 8 que hemos leído en el capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué virgen había en el Antiguo Testamento que haya dado a luz? Ninguna. Todos tuvieron que pasar por marido. Pero aquí está profetizando que de una virgen concebirá. Y dará a luz un hijo, un varón. Y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Con nosotros, en nosotros. Unión en Cristo. ¿Te das cuenta? Lucas 2, 10, 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, el que es Cristo, el Señor, que es el Mesías, el Emmanuel, el Cristo, el Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un niño, un hijo, Cristo, nos dice el Evangelio de Lucas, y Juan nos dice que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien bajó aquí donde habita la humanidad, en forma de carne se vistió Jesús y se entregó en la cruz del Calvario por nosotros.
Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y esa es nuestra seguridad como cristianos. Esa es nuestra seguridad, que ninguno de los que creemos nos perderemos. Ninguno de aquel que cree se perderá. Esa es tu seguridad de salvación. Aunque no les guste predicar esto en otras iglesias, esa es tu seguridad de salvación. Que todo aquel que viene a Cristo jamás se perderá. Jamás se perderá su salvación. Porque Cristo en la cruz del Calvario no hizo potencialmente la salvación, sino que lo hizo eficazmente en ti. Eficazmente. Y esa eficacia, como dice la palabra literal, no se pierde porque es eficaz. No es potencialmente que puedes perderlo por tus obras. No, es eficaz. Aquel que Él cree en Cristo Jesús no se perderá jamás. Jesús profeta, Jesús sacerdote y rey. El verso nos dice, ¿verdad? Esos son los 3 títulos que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Era profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Y eso nos lleva a una teología más grande que no vamos a entrar ahora. Pero el verso nos dice, y el principado sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Padre eterno, se ve la Trinidad ahí, ¿verdad? Principado sobre su hombro, por cuanto es el Hijo del Padre, y como tal es el heredero del trono celestial. Como príncipe es mediador entre Dios y el hombre, entre el Rey que gobierna la creación, que es Dios. Jesús es Dios, es príncipe de paz, porque trajo la paz entre su linaje, entre su simiente, los creyentes de Dios y Padre, la cual alguna vez nos fue arrebatada por propia voluntad del Edén. Pero ahora hay paz. En el Edén fue arrebatada esa paz, pero ahora en Cristo Jesús, como principado que es, nos da paz con el Padre. El principado sobre su hombro, por cuanto ahora Jesús está en el trono, ahora mismo está en el trono, gobernando la creación, visible o invisible, aunque no les guste a otros, visible e invisible, gobernando en el trono, y ahora gobierna sobre toda su creación. A Él le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra, para siempre, amén. Su nombre es admirable consejero, nos dice el texto. Jesús como el niño que nos es dado. Un niño, un consejero, un niño nos es dado. Como hijo de Dios que nos es dado, es admirable, porque causa admiración entre las naciones, entre los ángeles celestiales, de cómo Dios ha perdonado a la humanidad y salvado por medio de la venida de este niño. Locura, ¿verdad? Un niño salvando al mundo. Dios como un niño, no Dios como un guerrero, sino Dios viniendo como un niño. Su vida estará llena de prodigios, de señales, de cosas extraordinarias, de milagros sobrehumanos que sobrepasan el entendimiento racional del hombre. Su vida y su muerte en la cruz y su resurrección es admirable, es admirable. Pero también es admirable consejero. El niño es un consejero que no necesita rodearse de asesores, como hacen todos los grandes gobernantes del mundo, pues él conoce todas las cosas. Su consejo es la gracia de Dios, el plan mediante el cual nuestro Padre celestial rescatará a la humanidad caída en el pecado, en la muerte, en el mal. Bien dijo Lutero estas palabras. Es su palabra mediante ella. El Mesías ha guiado a los creyentes a través de los siglos. Pero el texto también nos dice que Dios es fuerte, que es Dios fuerte. No, en la Biblia no dice que Jesús es Dios.
Eso dicen algunas sectas, ¿verdad? Jesús no es Dios. Pues mira que la profecía del Antiguo Testamento, hablando de Cristo, hablando de Jesús, nos dice que es Dios fuerte. Jesús es Dios fuerte. Este niño, este hijo, es Dios. Y por si hay alguna duda sobre la deidad de Jesús, Isaías nos dice que es Dios. Jesús hombre y Dios. Dos naturalezas, como empecé a decir antes. Completamente hombre y completamente Dios. Es quien necesitábamos nosotros para ser salvos. Nadie podía cumplir esta tarea. Ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David. Solo Jesús, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios fuerte. Y tal es su poder, tal es su obra poderosa en su vida y la cruz, que nadie podía hacer que ocurra más que Él. Y venciendo la muerte en la resurrección para vida de nosotros, para llevarnos a vida. Dios fuerte, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, a sus secuaces, como dije. Pero no solamente es Dios fuerte, sino también Padre eterno. Padre eterno, ¿cómo es posible? Si en la economía del Señor está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo se le puede llamar a la segunda persona de la Trinidad la primera persona de la Trinidad? Esta es la cualidad del niño encarnado. Se muestra como un padre hacia su pueblo. Recuerden, ¿cuál es el contexto de Isaías? El hijo, la profecía de ¿qué? De que un hijo es enviado a la tierra. Este niño que es enviado a la tierra, que va a nacer como un niño, el hijo encarnado como un niño, va a ser nuestro padre. Esa cualidad de ser padre para las naciones. Un padre para su pueblo. Tu padre. Así como el rey es padre del príncipe y muestra la relación padre e hijo, así también Jesús es como un padre para nosotros. Jesús es un padre para nosotros. Cristo continúa engendrando hijos. Cada día, cada persona que viene a los pies de Cristo es engendrado como su hijo, al guiar cada vez a más personas en la fe en Él. Este es el niño. Este niño tuvo siempre el corazón de un padre hacia su propio pueblo para cuidarlo con ternura, fidelidad y sabiduría. Jesús y Padre, uno son en la deidad, ¿verdad? Uno solo son en la deidad. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de los títulos de Isaías 9:6 con la iglesia de hoy? Hay que transportarlo a la iglesia, ¿verdad? Hay que aplicarlo a la iglesia de hoy. Porque Isaías está hablando en su tiempo a unos oyentes, pero nosotros, la iglesia, Isaías 9:6 nos presenta una profecía mesiánica que a lo largo de la historia ha sido aplicada a Jesucristo. Los títulos atribuidos a este niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no solo describen la naturaleza y misión de Jesús, sino también ofrecen un modelo para la iglesia, un modelo para el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo se relacionan estos títulos con la iglesia de hoy? Admirable. La iglesia debe ser una comunidad que inspire admiración por su amor a Cristo. Tienen que ver a Cristo en la iglesia. No tienen que ver al pastor, no tienen que ver al apóstol, no tienen que ver al profeta. No, la gente de afuera, cuando ve a la iglesia, tiene que ver a Cristo. Que se admiren viendo a Cristo. Servicio y compromiso con el Evangelio. Al igual que Jesús, la iglesia debe ser luz al mundo, demostrando la bondad y el amor de Dios. Consejero. La iglesia como cuerpo de Cristo está llamado a ser una guía espiritual, ofreciendo consejo bíblico
y apoyo a aquellos que buscan una vida más profunda en Dios. Que no lo busquen como hoy en día en espiritualidad, meditaciones, buscándolo en las sectas budistas, ¿verdad? En el Ramayana Sakaya, esas sectas de por ahí, de esas zonas. No, que lo busquen esa espiritualidad que tanto busca el hombre y hoy en día está de moda, que lo busquen en la iglesia, que sea en la iglesia, pero más profundo con Dios. Los líderes de la iglesia deben ser sabios, consejeros como lo es Cristo. Para eso tienes que leer la palabra. No vas tú a aconsejar a nadie si no has sido aconsejado por Cristo por medio del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no va a venir a hablarte a la orejita si no conoces la palabra. Porque el trabajo del Espíritu Santo es y os hará recordar. Jesús les dijo, no se preocupen, no tengan miedo. El Espíritu Santo vendrá y os hará recordar todo lo que yo les he enseñado. ¿Y cómo sabemos lo que Jesús enseñó? Por medio de su palabra. Y por medio de su palabra seremos consejeros para aquellos que buscan a Cristo Jesús. Seremos consejeros, seremos buenos consejeros, equipados para ayudar a los creyentes a navegar en esos desafíos de la vida, en aflicciones, desolación y en esos valles de muerte que están pasando. ¿Cómo vamos a aconsejar los pastores a los hermanos que están viviendo en aflicción, siendo buenos consejeros si no estamos sumergidos en la palabra? Si no estamos actualizados en la palabra y leyendo buenos libros de sana doctrina. ¿Cómo? Dios fuerte. Aunque la iglesia no es Dios, es su cuerpo. No es Dios, la iglesia no es Dios. O sea, subí un video del pastor negrito Monroe, cómo él dice que nosotros somos dioses, y eso lo cree Cash Luna, y eso lo cree Maldonado, y lo cree toda esa gente, y hacen repetir, repite conmigo, yo soy, y los borregos repiten, yo soy, y blasfeman contra Dios. Y si han visto el video que subí, ahí dice que somos dioses, lo dice literalmente, no estoy engañando, y si los paso si quieren, que nosotros somos dioses. Nosotros somos dioses. No, la iglesia no es Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo que es Dios. La iglesia debe mostrar el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, realizando milagros, sanando enfermos, transformando vidas. Hermano, realizando milagros, sí. Sanidad. Oramos por sanidad y eso es un milagro. En la iglesia se hacen milagros. Yo no lo hago. No tengo poder para hacer. Yo no soy Dios. Aunque me lo digan otras sectas, yo no soy Dios, pero oro para que Dios haga milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Oramos para que Dios haga milagros en su iglesia, para que traiga sanidad a los enfermos, para que transforme vidas. Tú eres un milagro viviente, que estabas muerto y ahora tienes vida, el mayor milagro. Regocíjate en eso. Te falta un brazo, regocíjate que ahora tienes vida en Cristo Jesús y vive como estás. Te falta una pierna, da gloria a Dios y vive como estás, dando gloria a Dios y sé admirable para los demás, llevando consejo a aquellos que necesitan a Cristo. No tienes un coche, pues trabaja y cómprate un coche y dale a gloria a Dios. No te compres un Ferrari y si te compras no se lo des al pastor, es que se lo va a quedar. No, seamos sabios consejeros. Pero también es príncipe de paz. Padre eterno. La iglesia debe reflejar el amor paternal de Dios, proporcionando un ambiente seguro, acogedor en la iglesia, donde todos se sientan amados y valorados. Los miembros de la iglesia deben vivir en una familia espiritual, como una familia espiritual, cuidándonos unos a otros en ese amor ágape o filial, ¿verdad? En ese amor. Así como nos amó nuestro Padre, como nos ama nuestro Padre. Pero también es príncipe de paz. La iglesia debe ser un agente de paz en este mundo dividido y mundo lleno de pecado y oscuro. Debe ser un agente de paz. Los cristianos están llamados a vivir en armonía unos con otros y ser pacificadores entre la comunidad de cristianos. Somos luz para el mundo y llevamos esa paz al mundo, esa paz que Cristo consiguió en la cruz del Calvario, entre el hombre
y Dios. Eso que nos separaba fue destruido. ¿Y cuáles son las implicaciones para la iglesia de hoy? Pues en las misiones. La iglesia debe continuar proclamando las buenas nuevas de Jesucristo y haciendo discípulos a todas las naciones. También implica en el servicio de la iglesia. Los cristianos deben servir a los demás desinteresadamente, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que nunca pidió nada a cambio. También debe ser aplicado a la unidad. La iglesia debe esforzarse por la unidad, superando cualquier división y celebrando la diversidad. Hermanos, ¿has hablado de diversidad, esa palabra? ¿No? Sí. Españoles, latinoamericanos, asiáticos, de África. Diversidad en la iglesia de Cristo Jesús. Diversidad en la sana palabra. Unidad, santidad. Santidad. Los cristianos deben buscar la santidad en sus vidas, reflejando la pureza y la perfección que es en Dios. Pero también debe dar testimonio. La iglesia debe ser una luz en el mundo, demostrando la realidad del evangelio de Jesús a través de sus vidas y tus acciones. En resumen, los títulos de Isaías 9:6 proporcionan un modelo para la iglesia de hoy. Al vivir de acuerdo con sus títulos, la iglesia puede ser un faro de esperanza en medio de este mundo oscuro, un canal de la gracia de Dios y un testimonio del amor de Cristo. Y esto me lleva a mi último punto, el reino de Jesús. Este niño no solo es un niño de cualidades divinas y humanas, sino que también es el Rey de Reyes. Y sobre su cabeza está la corona de victoria, de autoridad, y en sus manos está el cetro, el cual juzgará a las naciones. Pero este reino también es un reino de paz. Es un reino de paz. Versículo 7 del capítulo 9. Lo dilatado, lo grande, la expansión de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto sobre su reino, el trono de David. Por eso nació de una mujer, María. Por eso fue creado en el cuerpo de María y necesitaba de esa descendencia de María, ¿verdad? Y si nos vamos muy profundamente en la teología, pues Dios creó del cuerpo de María, de su ADN, para que haya semiento, creó ese semen que se introdujo en el óvulo de María y, ¿verdad?, pueda ser procreado el Hijo siendo ahí, tomando cuerpo. ¿Por qué? Porque era importante que viniera de la descendencia de María, que sería pariente de David, del trono de David, si no, no se cumpliría esa profecía. Si no, no sería el Salvador, no cumpliría ese requisito de ser del trono de David. Y eso también lo hemos visto en la cristología, ¿verdad? Eso también enseña en la cristología. Su reino es eterno, no tiene principio ni fin. Como Dios siempre ha gobernado toda la creación, pero Él se encarnó en un niño. Vivió una vida justa y sin pecado. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día en gloria. Por eso es príncipe de paz, que fue coronado. En su reino solo hay paz para con su pueblo. Dio paz entre Dios y el hombre, pero también es un Dios de celo por su santidad, por su justicia, y por ello no dejará sin castigo al culpable. Amigo, es mejor, te conviene que estés en paz con Dios que probar una gota de su justicia. Es mejor que estés en paz con Dios y vengas a los pies de Cristo que probar una gota de su justicia. La promesa de un Redentor nos llena de esperanza. Como seres humanos caídos en pecado, tenemos un solo camino, la de la perdición, la del infierno para siempre. Pero hay esperanza en Dios,
por pura gracia nos ha dado una promesa de redención en el Hijo, y nos es dado a todo aquel que en Él cree. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pues más vale que lo creas y no rechaces este mensaje de salvación. Te animo a que medites en nuestro Señor y Salvador, profetizado en los tiempos antiguos, y que a día de hoy es el mismo niño que se ha hecho hombre y entregó su vida por ti y por mí. Por ti y por mí. Ahora, la revelación de Isaías 9:6 con los cristianos de hoy en día. Isaías 9:6 es un pasaje que, a pesar de haber sido escrito hace miles de años, sigue siendo profundamente relevante para los cristianos de hoy en día. Sus promesas de paz, de esperanza, de redención resuenan en el corazón humano a través de los siglos. ¿Por qué sigue siendo relevante hoy en día? Primero, porque es la promesa de un Salvador. Es la promesa de un Salvador. Esperanza en la oscuridad, dice el texto, ¿verdad? Esperanza en la oscuridad. Un mundo marcado por conflictos, por injusticia, por sufrimientos. La promesa de un príncipe de paz ofrece una esperanza tangible. Tangible. Lo puedes ver y sentir, esa paz. Un camino hacia la reconciliación. La figura de Jesús como el que reconcilia a Dios y al hombre. Reconcilia al hombre con Dios. Sigue siendo central en la fe cristiana, ofreciendo perdón y restauración. Dios te ofrece restauración. Dios te ofrece perdón. También es revelante la naturaleza de Dios. Dios con nosotros. Los títulos de Dios fuerte, de Padre eterno, nos recuerda esa inmensidad y la cercanía que tenemos con Dios. La cercanía de Dios con nosotros. En un mundo a menudo se siente distante, un mundo que está dividido. Estos títulos nos aseguran que Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas. En tu vida. Pero también es un Dios de amor y compasión. Los atributos de admirable, consejero, revelan a un Dios que se preocupa profundamente por su creación y que siempre está dispuesto a guiarnos y ayudarnos. Se preocupa por su creación, tanto cristianos como no lo son. Pero también es relevante en la vida cristiana un llamado a la transformación. La promesa de un nuevo nacimiento, de una nueva vida en Cristo, nos motiva a crecer en santidad y ser agentes de cambio en el mundo, porque reflejamos a Cristo. Y también una comunidad de fe. Así como reflejamos a Cristo, somos una comunidad de fe. La idea de príncipe de paz nos llama a vivir una armonía con los demás y a construir comunidades basadas en el amor y la justicia, con diferentes iglesias siendo un solo cuerpo de Cristo. No es bueno que las iglesias estén separadas, siempre y cuando sean iglesias de sana doctrina. Aunque cambiemos de punto de vista en algunas otras cosas, siempre es bueno que el cuerpo esté unido. Dios no tiene un brazo, Jesús no tiene un brazo por un lado, la pierna por otro lado, no. Somos llamados a ser una comunidad de fe. ¿Y cómo aplicamos, para terminar, hermanos, cómo aplicamos Isaías 9:6 en nuestras vidas? ¿Cómo aplicas Isaías 9:6 en tu vida? Primero, cultivando la paz. Buscar activamente la reconciliación con los demás y promover la paz en nuestras relaciones personales y con la sociedad en general. Eres llamado a hacer luz en el mundo y a ser una persona que lleve paz. Esa paz que Cristo vino a tu vida, tú estás llamado a llevarlo al mundo, esa paz, que vean esa paz en ti. ¿Pero cómo es posible que me hagas esto? Eso no es paz. Y a veces se nos escapa, se me escapa a veces ese pronto. Pero somos llamados a cultivar la paz. Somos llamados a confiar en Dios. Iglesia, confiemos en Dios.
En tiempo de dificultad, en tiempo de incertidumbre, recordar que Dios es nuestro Dios fuerte y nuestro Padre eterno. Confía en Dios y en sus atributos. Pero también somos llamados a buscar sabiduría. Pedir la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones sabias y vivir una vida que honre a Dios. Consejero, Jesucristo consejero, por medio del Espíritu Santo, quien está con nosotros y habita en nosotros para tomar buenas decisiones. No tome decisiones a lo locado. Busca consejo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, que es un consejero, el mejor de todos. Por último, servir a los demás. Reflejar el amor de Cristo al servir a los más necesitados y compartir las buenas nuevas con otros. En resumen, hermanos, para terminar, Isaías 9:6 es más que una profecía antigua, de un libro antiguo, antiquísimo. No, es una declaración de esperanza, un llamado a la acción, a meditar en este pasaje y aplicarla a nuestras vidas. Podemos experimentar la paz, el gozo y la transformación que solo Cristo puede ofrecernos, y solamente en Cristo. A Él sea la gloria. Amén. Que venga pronto nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.